Durango, expresión con compromiso social. Periódico Victoria, el poder de la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este espacio. Mesa de redacción es un esfuerzo que hace el periódico Victoria de Durango para acercar a nuestros lectores y a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web y de los medios electrónicos la información, las opiniones, los comentarios de lo que tiene que ver con el entorno en el que estamos viviendo. En esta ocasión tenemos dos invitadas muy especiales para hablar de un tema también muy importante. Me permito saludar en primer término a la licenciada Montserrat Hernández, directora de Programas de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y me da muchísimo gusto tener la presencia en esta ocasión también de la licenciada Julieta Hernández Camargo. Ella pues es la líder del movimiento Si hay Mujeres en Durango y directora del Instituto Alejandría. Buenos días, saludo a las personas que nos van a ver y escuchar. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Gracias por la invitación, por permitir expresar mi pensamiento a través de sus cámaras. Nos acompañamos para esta conversación mi compañero Luis Pineda Martínez. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Luis. El tema, como podrán anticiparlo, tiene que ver con una celebración, una conmemoración que se da el próximo día 25, pero que todo este mes se presta para algún tipo de recordatorios y actividades, que aunque hay quienes dicen que no debería limitarse a una fecha en específico, pero se tiene que ver con el dedicar una ocasión especial a erradicar, a terminar con la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Yo empezaría preguntándole si alguno de ustedes me quiere decir, ¿por qué hay que recordar esto? ¿Por qué hay que dedicarle un día a este tema? Bueno, porque hasta este momento no ha disminuido la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces es necesario, pero además no nomás es este mes. Ya la ONU llevó a cabo un programa que se llama 25 de Naranja. Y cada 25 de cada mes, muchas organizaciones, nosotras Si hay Mujeres en Durango, nos vestimos de naranja, tomamos una foto, la subimos a
a la página de 25 de Naranja para manifestarnos en contra de la violencia hacia las mujeres y a las niñas. Y bueno, los días, toda clase de días son especiales para llamar la atención sobre la problemática que ocurre en los temas, como es el caso de las mujeres, que bueno, nosotros en Durango seguimos viviendo muchos tipos de violencia, desde física, sexual, económica, institucional, psicológica, y patrimonial. Si hace falta recordarlo, en las instituciones, como en este caso la Secretaría de Seguridad, ¿cómo ven el panorama? ¿Cómo está? Bueno, nosotros al igual comparto por aquí con la licenciada Julieta que necesitamos todos los días para trabajar en favor de las mujeres. Que si bien es cierto, hay un día para celebrar la erradicación de la violencia, pues nosotros los hacemos a lo largo de todo el año, nos hemos unido al día 25, al día naranja, pero que también trabajamos de manera continua en las tareas de prevención, pero también de atención a víctimas. ¿Qué sería o qué haría falta para que los programas de prevención, sobre todo en las familias de escasos recursos, donde se erradica, bueno, está muy arraigada la violencia, para que funcionen estos programas, ¿qué podría hacerse? Bueno, yo creo que tendríamos que trabajar, uno, de manera continua y dos, de manera permanente. Muchas de las veces empezamos con un programa y a veces las mismas instituciones y muchas circunstancias, incluso de la propia comunidad, van haciendo que desciendan esas actividades. Entonces creo que lo importante es que trabajemos de manera continua. Por ahí decían que dar un paso, pero firme. Estar trabajando de manera continua con los niños, no solo con la mujer o con los que ahorita sufren una situación de violencia, sino también estar trabajando con las nuevas generaciones. Tener una visión diferente desde la sexualidad y el género en función de los menores, ¿no? Para mí lo principal es que se acabe con la impunidad. O sea, si los hombres golpean y si no les pasa nada, lo vuelven a hacer. Y desde luego que vuelven a hacerlo otras personas, otros hombres, pues al cabo no pasa nada. Y es muy típico del hombre cuando les pegan a las mujeres que les digan, a mí no me haces nada. O sea, es una situación, o sea, no se va a acabar mientras no estén en la cárcel esos hombres y desde luego que se les dé un tratamiento especial porque el golpear no es normal. Quien golpea a las mujeres, pues es una persona que también necesita ayuda, desde luego. Entonces, pero debe de acabarse con la impunidad. O sea, eso es todo. Si hay impunidad, en cualquier tema que me hable, si no hay cárcel, no hay pago, no hay nada, no hay reparación de daño a la sociedad, lo vuelven a hacer. Para mí eso es más que programas especiales. Algunas veces se escucha el comentario, es que así son las cosas, así ha sido siempre, es normal, él tiene derecho a... Digo, ya no, a lo mejor no a golpear, pero a lo mejor a darle un aventón, a exigirle, a humillar, a gritar, él es el hombre de la casa. ¿Es cultural, es tradición, es costumbre? ¿Qué es? Bueno, sí se puede considerar que lo que mencionas, Mariano, es algo de hace mucho tiempo, de siglos muy anteriores, porque en la actualidad, o sea, todas las normas, las nacionales y las internacionales, y desde luego que las nacionales, de acuerdo a la reforma constitucional de 2011, deben estar armonizadas o deben de tomar en consideración los tratados internacionales. Las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley y ante todo. Entonces no existe absolutamente ningún derecho de los hombres ni siquiera una autoridad. Quiero decirles que aquí en Durango, incluso en nuestro país, existe la violación sexual entre consortes. ¿Qué quiere decir? Que un hombre no puede decirle a una mujer que tiene que tener relaciones sexuales porque es su esposa. Empezando por eso, que es algo que también tienen muy metido en la cabeza los hombres y en algunos casos también las mujeres. Entonces no puede, o sea, los seres humanos, las mujeres, decían en un congreso que fui, los hombres las mujeres son iguales, pero las mujeres son menos iguales. Es una forma de decir que aunque la ley contempla esa igualdad, estamos casi siempre ante un pensamiento, así como tú dices, de que sí existe en la actualidad. O sea, no creas que es raro. Yo ahorita en la actualidad una señora que le llevamos a cabo un trámite por violencia con su esposo dice, pues yo hasta que vine con usted supe que mi esposo me estaba violando. Y muchas mujeres, o sea, el chiste o la leyenda urbana de que dicen, es mi esposo, tiene derecho, o lo merezco porque yo soy rehocicona. O sea, no es que lo piense la gente, en muchos casos, desgraciadamente, las mismas mujeres creen que así debe de ser, pero no, mujeres. Nadie, absolutamente nadie le puede pegar a nadie, ni a los niños, ni a las niñas, ni a las mujeres, ni a los hombres. Eso es violencia y la violencia es un delito aquí en México y
en las muchas partes del mundo. Quiere decir que también falta información. Sí, yo creo que falta información desde, decíamos, desde conocer cuáles son los tipos de violencia y cómo estamos ejerciendo esa violencia. A veces las mujeres tendemos, o esa tendencia generacional, a justificar la violencia y a decir, es que es correcto, es que así debe ser, es que tengo que estar sometida ante muchas cosas, y ni siquiera nos percatamos de que en realidad estamos cometiendo violencia. ¿Sí perciben ustedes que a veces algunas madres, mujeres, son las que justifican al hermano o al hombre que le pegó a la otra? Sí, muchas veces estamos hablando de que las propias mujeres a veces estamos creando esos mismos patrones de conducta. Es una conducta que ya aprendimos y es la única manera que a veces conocemos de comunicarnos y de amar, porque eso es lo que nos han enseñado. Y que a veces le decimos al niño, no, es que tú sí, pero tu hermana no. O es que a tu hermana le toca hacerlo, a ti no, porque eres hombre, porque eres mujer. Y entonces vamos nada más encapsulando esos patrones, repitiendo esos patrones, hasta llegar a situaciones de violencia grave como las que vivimos hoy en día. Hablando de delitos, mucho se dice que las mujeres tienen miedo a denunciar al marido golpeador, pero también se han encontrado algunas trabas para que las mujeres sigan el proceso, le den seguimiento a sus denuncias, ¿no? Sí, ahorita debemos de promover, y qué bueno que a través de este medio lo podamos hacer. Existe un centro de justicia para mujeres en Durango. Ese centro es el modelo de la ONU, es algo maravilloso, pero muchas mujeres no saben que ahí está. Y bueno, ya hasta ahorita han atendido, si no me equivoco, como alrededor de 3,000 personas que han ido a ese centro de justicia para mujeres, pero no es suficiente. O sea, está aquí en Durango, pero falta Gómez Palacio, donde también hay mucha violencia hacia las mujeres. Y más, entonces aquí, sí hay más violencia. El asunto es que cuando hay más violencia en la colectividad, el hombre llega y golpea a la mujer, se le llama la escalera de la violencia. La mujer golpea al niño o a la niña o el niño golpea al perro o golpea al compañerito, y ahí nace el bullying. Entonces vivimos en un ambiente de violencia que se refleja desde luego en las familias y en la sociedad, ¿verdad? O sea, claro, es un círculo vicioso. Lo que se vive en casa se refleja en las escuelas, ¿verdad? Sí, todo niño que va a golpear a la escuela es un niño que tiene algún problema en su hogar. No es lo natural, o sea, la violencia no es lo natural, y ojalá y nunca la veamos como tal, porque luego al paso del tiempo empezamos a naturalizar las cosas, como lo hacen las mujeres en el hogar, naturalizan la violencia, y ya no saben qué es vivir en paz, o sea, qué es vivir sin golpes, ¿verdad? Se convierte en una rutina. Así es, en algo que naturalizan, o sea, lo ven como natural. Sí, menciona, a lo mejor podemos tener un acercamiento más preciso. ¿Qué tanto está funcionando este centro de justicia para las mujeres? Pero antes de eso, si hay muchas, o no sé si son muchas o son pocas, las que han recibido ese tratamiento, esa atención, lo que también creo es que hay muchas que no saben que existe una opción donde pueden recibir ayuda, o donde se les puede ayudar a que reciban justicia cuando son víctimas. Sí, yo le decía a una señora ayer, el asunto es que hay que ir, y pues se tardan las cosas, ¿verdad? Y muchas desisten por la burocracia, que bueno, en el centro de justicia realmente ya se trabaja, en mi opinión, hasta este momento, bien, pero muchas no saben que está y se van hasta la fiscalía, y luego ahí vienen otra vez, entonces se cansan del procedimiento de hacerlo, otras las amenazan, o otras a lo mejor les va peor por haber denunciado al marido, otras le dicen por ejemplo, deténgalo, pero nomás asústelo. Pues no somos el coco, ¿verdad? O sea, entonces es un proceso y sí le falta a las mujeres empoderarse para llevar a cabo el procedimiento completo, porque ellas mismas en muchas ocasiones, porque tienen codependencia, amor adictivo o síndrome de Estocolmo, que parece raro, pero sí, o en otros casos por hambre. El hombre sigue siendo el principal proveedor del hogar. Si está en la cárcel, ¿quién me va a dar de comer? Pues aparte ya está demostrado que la mujer puede salir adelante por sí misma, ¿no? Sí, pero en ocasiones para hacer un trámite de pensión alimenticia, eso sí se tiene que modificar en el Tribunal Superior de Justicia, porque es muy largo. Claro, hay ahora que la tendrán que pagar retroactiva, que va a ser un delito. Hasta ahorita incluso yo no he visto ningún hombre que arresten por no pagar la pensión alimenticia, y en la ley de Durango existe que los hombres pueden ser arrestados si no pagan la pensión alimenticia. Y sí vi una mujer que la arrestaron por no prestarle el niño al señor. Entonces, que se aplique la ley, volvemos. Si no es más que la ley está cuestión de impunidad en tu punto. Es cuestión de impunidad, y que se hagan más ligeros, más rápidos los trámites de las pensiones alimenticias. Licenciada Montserrat, ¿cómo estamos en Durango? Denos un panorama general en cuestión de violencia hacia las mujeres. ¿Qué está pasando?
¿Cómo estamos? Bueno, nosotros a través del servicio que presta Esmeralda 066 tenemos alrededor de 1,000 llamadas durante cada mes por situaciones de violencia. ¿Qué reportan? En violencia psicológica o violencia física, piden orientación jurídica para temas de divorcio y custodia. De ahí, pues obviamente se canalizan al Centro de Justicia para Mujeres, a Fiscalía, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer, y entonces vamos canalizando a las instituciones que se encargan de hacer ese proceso. Pero hemos visto que, como bien decía la licenciada, que esa situación de violencia que atravesamos en la comunidad solamente va cambiando de entorno. O sea, la vemos en nuestras calles y luego después la vemos en nuestras casas, en nuestras escuelas, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más complicado a veces trabajarlo por separado, porque luego pareciera que trabajamos la violencia como entes separados, la violencia en la escuela, la violencia en la casa, pero es que hay que trabajarlo en conjunto, hay que trabajar en sí la violencia. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo podemos trabajarla? Identificar a veces situaciones de violencia. Vemos en nuestras estadísticas de Esmeralda, tristemente, que cada vez son más los niños que sufren maltrato infantil y omisión de cuidados. Y estamos hablando de que la principal cuidadora, que es la mujer, no está en condiciones de brindarle un entorno seguro a sus hijos. Y eso es también porque ella está descargando situaciones de violencia que vienen también de sus parejas, de sus familias y de su propia comunidad. ¿Dice que va en aumento esta tendencia? Sí, tenemos cada vez más reportes o se repite constantemente al mes la atención a casos domiciliados o a casos de la unidad móvil que tiene que ver con maltrato infantil y omisión de cuidados. Estamos atendiendo por cada mes alrededor de 20 a 25 casos de la unidad móvil, que son casos de gravedad, y de los cuales alrededor de 15 o 16 tienen que ver con omisión de cuidados, maltrato infantil. Y los demás pues ya se derivan en violencia, pero el principal foco es los menores. En los casos de violencia es muy común que se den en las colonias. El nivel socioeconómico tiene mucho que ver. Sin embargo, también se presenta en la clase de nivel alta, ¿no? Pero esos pues, no se conocen mucho por las palancas que se tienen para que no se detenga uno o a otro, ¿no? Fíjate que ahorita me habías preguntado eso, se me pasó decirlo. No es más la violencia en las zonas de las personas pobres o de las personas con menos educación. Lo que pasa es lo que tú acabas de decir precisamente, que en muchos de los casos de la clase alta pues no lo denuncian por vergüenza, pero incluso yo hace poco, bueno, pues no puedo decir nombres porque no están terminados los juicios y hay un derecho ahí de los imputados, pero hay casos de un ingeniero del tecnológico, de un empresario, pariente de no sé quién, o sea, hay personas y sí están ahí, y te digo porque una señora fue desesperada a decirme, es que esta persona no lo van a meter, no lo van a vincular, incluso por violación sexual de su hija, un profesionista, un empresario. Entonces, él le dice, no lo van a meter porque pues él es una persona importante. Y le dije, no, pues sí lo van a meter. O sea, y es cierto, yo tengo la fe absoluta de mi tocaya, Julieta Félix, que es la que dirige el centro, y ahí no va a haber impunidad. O sea, y el que caiga, aunque sea influyente, y tengo la fe que lo va a hacer, y eso espero de ella y sé que lo va a cumplir. O sea, sí hay detenidos, estuvo el maestro también que violó a su hija, lo detuvieron al final porque hubo un problema de que alguna vez lo defendió el mismo sindicato ahí en el estacionamiento, se hizo un zipizape, pero no, o sea, sí detuvieron al maestro, sí han detenido al ingeniero, sí han detenido al empresario, sí han detenido a los que denuncian, pero hay un problema de falta de denuncia. Incluso ahorita yo quiero iniciar una campaña que se llame Fuera los secretos familiares y denuncien a los violadores, porque extrañamente, por ejemplo, yo he estado analizando la violencia del año pasado y la violencia de ahorita. En el tema de Esmeralda sigue igual, las 1,000 llamadas, pero en el tema de los homicidios, asesinatos de mujeres, disminuyó a la mitad. El año pasado eran 24 y este año van 12 hasta este momento. Pero en el caso del homicidio estoy hablando, pero las violaciones sexuales siguen manteniéndose una denuncia cada tercer día. De estas violaciones sexuales de una denuncia, las que denuncian, se habla de que hasta el 60 o 70% no denuncian. Se habla de que acaba de salir una información que el 90% de las violaciones sexuales son por parte de parientes. El 90. Acaba de salir esa información escandalosa en Oaxaca, se presentó un tema de ese tipo.
Y aquí vamos otra vez, o sea, en Durango, por ejemplo, hay hasta ahorita 7,000 embarazos adolescentes, que también es violencia, ¿eh? Porque los adolescentes y las adolescentes, generalmente un adolescente no es que tenga el embarazo de su compañerito, sino de un adulto. Hay aquí, también es información oficial de la Secretaría de Salud, 200 embarazos en adolescentes menores de 14. ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante, porque las menores de 14, aunque presten su voluntad, se le considera violación sexual. Y si es violación sexual, yo le pregunto a la Secretaría de Salud, ¿por qué no le hablan al Ministerio Público para que vean dónde está el violador? Entonces, ahorita yo en mis análisis que he hecho, se ha incrementado, o sea, ahorita lo más preocupante, aparte de la violencia comunitaria y de la violencia familiar y de la violencia del bullying, la violencia sexual está en un pleno apogeo en Durango. Preocupante. Déjame preguntar algo sobre eso. ¿Sí habría algún protocolo en los servicios médicos para cuando llega alguna niña de 13, 14 años con embarazo, se entiende automáticamente que es víctima? ¿No hay un protocolo para que el médico, el personal del hospital o el personal que la atiende dé parte, lo ponga en conocimiento de la autoridad? Yo creo que no, o sea, yo solamente conozco otro que también es violencia del hospital, que si llega una mujer con un aborto en proceso, aunque sea un aborto espontáneo, le habla inmediato al Ministerio Público. Ha habido mujeres esposadas en las camas por un aborto en proceso que ni siquiera saben si se lo provocó o fue espontáneo. Y nunca en mi vida he visto que la Secretaría de Salud en este momento para mí está mal. La Secretaría de Salud no está siguiendo un protocolo para estas mujeres menores de 14 que fueron violadas y por eso están embarazadas. Y otro problema de la Secretaría de Salud, y algo que ahorita en la mañana escuchaba, es la violencia obstétrica, que también tiene que ver con la Secretaría de Salud, y que nos hablaban, también de cifras escandalosas en cuanto a la violencia obstétrica. 1 de cada 4 mujeres mencionan que han sufrido violencia obstétrica en los hospitales. ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, cuando una mujer llega y le dicen, a ver si así gritabas cuando te lo hicieron, y que no la atienden de manera adecuada. Yo tengo un caso de una señora que tiene su denuncia en la PGR, que le rompieron la pelvis porque en lugar de hacerle una cesárea que ella sí la necesitaba, le sacaron el producto a jalones. ¿Y saben qué le dijeron? Es que como pareces india, creímos que eras buena, como las indias son buenas para parir. Y esa denuncia está en PGR. ¿En qué hospital pasó esto? En el ISSSTE. En el ISSSTE. Sí, en el ISSSTE, pero tenemos casos, muerte materna en el Seguro Social, de una señora que no la atendieron, no siguieron un protocolo que hay de salud, que una mujer embarazada que llega debe ser atendida aunque no sea a tiempo. No la atendieron, se murió afuera, ahí en la puerta esperando que la pasaran. Y tenemos otra en el Hospital General, donde una menor murió porque no le diagnosticaron una infección. Esa lo estamos siguiendo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, estamos litigándola. Y el caso es que, para mí, o sea, se está dando en el entorno de la salud, se está dando muchos tipos de violencia hacia las mujeres. La Secretaría de Salud de Durango, bueno, hemos visto anuncios de otros estados de la República, que mujeres que paren en la puerta porque no las reciben. O sea, entonces esa violencia, que también puede decir, no, pues será violencia, si tenemos una creencia religiosa católica, la mayoría de las personas, y si nos dijeron que hay que parir los hijos con dolor, entonces ven, otra vez naturalizan el dolor y el maltrato que les dan en los hospitales. No todo el mundo, ¿verdad? Hay médicos buenos y enfermeras buenas, pero sí hay una violencia obstétrica muy grande aquí en Durango. Son de los lugares que hay mucha violencia obstétrica. Y bueno, la señora esa que tiene su denuncia en PGR, que está esperando una resolución. Encuentro en estos asuntos de violencia, que hay los casos de personas que han sido víctimas y que tienen el valor, primero, de denunciarlo y a veces de hacerlo público, como para de alguna manera ayudar a otros a que aprendan de su experiencia. Pero yo siento que sigue siendo necesario mucho valor de esas mujeres, de esas personas, para ir ante la Fiscalía o ir ante el Centro de Justicia para Mujeres, el hablar con otras personas, el hablar con una profesional, con un profesional y exponerle su caso. Y con lo que me decían ahorita, muchos de los asuntos en realidad nunca se conocen, se quedan ahí guardados detrás de una puerta. Es decir, los que se denuncian, los que se hacen públicos, aunque no se hagan públicos, los que se denuncian simplemente son menos de los que deberían de ser. ¿Qué tanto, ahorita que decíamos que si hay una denuncia de violación cada tercer día, significa que serían mucho más si se denunciaran todas las que son?
¿Cómo sería esto de la denuncia? Porque, pues por lo que veo, sigue haciendo falta. Sí, nosotros trabajamos en función de las mujeres que por ahí se acercan a través de los diferentes programas que tenemos. Y claro que las invitamos a denunciar, pero hablábamos de que es un proceso complicado el hecho de que una mujer acepte que ha sido agredida, que ha sido violentada y que ha sido abusada a veces por su pareja o por su marido. Hablábamos de que las condiciones socioculturales a veces te impiden decir que estás atravesando por una situación de violencia. Entonces, muchas de esas mujeres han hablado infinidad de veces a Programa Esmeralda, y cada vez que hablan nosotros hacemos la misma tarea, ¿no? Invitarlas a que vayan, a que dejen esa situación de violencia, a que si entendemos que luego para ellas si es el único proveedor y si la violencia económica ha estado presente como la física o como la psicológica, pues son mujeres que dependen enteramente de su pareja. Y entonces al momento de denunciar se van a quedar sin nada, sin nadie que a lo mejor se haga cargo de los hijos. Entonces por eso el proceso es muy complicado, pero si bien decíamos al principio, hay que estar todos los días picando piedra. ¿Por qué? Porque esas mujeres necesitan hablar una y otra vez y contar con una red de apoyo que sea a través de las instituciones o de las asociaciones civiles para tomar esa fortaleza de poder hacer una denuncia. El proceso de denuncia es muy complicado, hay que llevar testigos, hay que ir a denunciar, hay que ir a ratificar, y entonces el proceso es desgastante emocionalmente, aparte de todo el desgaste emocional que tienes de años de violencia. Entonces decíamos, el trabajo es tan difícil de ir a denunciar que lo que tenemos que hacer es seguir ahí medios de comunicación, asociaciones civiles, los propios programas como Esmeralda o como el Instituto de las Mujeres, el Centro de Justicia, y seguir como una red de apoyo para esa mujer que un día decida realmente denunciar. Todavía hace poco había un problema porque se revictimizaba a quienes ya eran víctimas de por sí, es decir, tenían que llegar a un lugar, exponer su caso, y con esa carga cultural que traemos, el platicar lo que le hicieron debe haber sido complicado, decirle a un hombre, mira, es que me pasó esto, me hicieron esto, me lastiman, me golpean, me violan, no sé, y luego toman un acta, y luego al ratito otra vez con otra persona, y luego pasar con un médico, y luego estar en un ambiente hostil, y luego tener que hacerlo después en un proceso ya formal. Ese tipo de casos, ya se ha logrado superar. Yo tengo entendido que el Centro de Justicia tiene que ver con eso. Sí. El Centro de Justicia para Mujeres precisamente trata de evitar esto. Se graba la entrevista de primera instancia de la mujer para no seguirle pregunte y pregunte lo mismo. Por otra parte, es muy importante en el Centro de Justicia dos personajes más. Uno es la doctora, que debe ser mujer, porque si una mujer acaba de ser violada o golpeada por un hombre, pues obviamente va a haber un hombre y va a reaccionar de acuerdo a ese concepto del hombre, ¿no? Que tiene que traer, que lleva ella, porque la verdad es que no todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas, o sea, esa es una realidad, no podemos mentir, ¿no? Pero ella se revictimiza en ese momento, o sea, si es una mujer la que la atiende con calidad, ese es uno, el médico, el terapeuta, también debe recibir atención psicológica, y ahorita tienen también en el Centro de Justicia para Mujeres una abogada victimal. Esa abogada se pega a la víctima y la acompaña a todos lados. ¿Por qué? Pues para que los ministerios públicos cumplan su trabajo adecuadamente. Porque antes, espero nunca más vuelva a ocurrir, antes en la fiscalía sí pasaba que una mujer, ¿y para qué te dejaste? Cuando las violaban, por ejemplo. ¿Y por qué te dejaste? Como si fuera factible no dejarse. Incluso aquí menciono una mujer, por ejemplo, que está tomada, y si alguien tiene relaciones sexuales con ella, también es violación sexual, ¿eh? Porque ella no está consciente de lo que no está prestando su consentimiento. O sea, esas son las teorías modernas que debemos de considerar, pero la revictimización se supone, y yo creo que debe estarse haciendo, que en el Centro de Justicia para Mujeres ya no se permite eso. Pero volvamos, es nada más el Centro de Justicia de Durango. Falta Gómez, falta todo el medio rural, donde incluso pues lo que hablaba usted de los patrones culturales son distintos, ¿verdad? De estos casos que llegan a denunciarse a través de Esmeralda, ¿han logrado ustedes sacar a mujeres adelante? Es decir, que ya no sean víctimas de violencia. Sí, hemos tenido muchos casos exitosos, así como nos hemos visto como limitados ante que vamos y las hacemos el acompañamiento y las llevamos a fiscalía o las llevamos al Centro de Justicia y que luego se arrepienten. Así hemos tenido también otras que han continuado en ese proceso.
Yo recuerdo hace mucho una de las víctimas era una jovencita que llegó a atención con Esmeralda, pero su cuerpo estaba todo golpeado, o sea, era moretón de arriba hacia abajo. Empezó a hacer el proceso, la llevaron a hacer la denuncia, estuvo en casa refugio, estuvo atendida, haciendo todo ese proceso. Y entonces el verla meses después, con un trabajo, atendiendo a sus hijos, te das cuenta de que a lo mejor es lento y a lo mejor no vamos a ver todos los casos que nosotros quisiéramos, pero que con un caso que empiece a avanzar, pues para nosotros es un logro importante, ¿no? Ver que realmente el proceso tanto de prevención que hacemos en las escuelas para que denuncien, como el proceso de acompañamiento y canalización que hace Esmeralda y el que hacen otras instituciones, pues podamos tener resultados como este, que hay mujeres que realmente salen de una situación de violencia. Hay casos, ese como lo platicas, parece grave, parece algo así de esos dramáticos, una violencia física muy fuerte. ¿Son frecuentes estos casos así graves en los que hay mucha violencia? Sí hay asuntos graves. Creo que cualquier violencia contra la mujer es grave, o sea, hablar desde una cachetada o un empujón o un golpe es una situación grave de violencia. Pero sí, también nosotros atendemos situaciones ya extremas en donde está en riesgo la vida de la víctima. La unidad móvil de Esmeralda atiende alrededor de 20 a 25 casos al mes en situaciones como esta, que ya sea porque una mujer está en riesgo o un menor está en riesgo. Pero a veces quisiéramos atender un poco más, ¿no? Hay veces que ni siquiera nos alcanza para poder atender muchas otras situaciones de violencia que se atraviesan. Y decíamos, es que, ¿por qué no atienden? Pues porque a veces nuestra capacidad operativa no da para atender muchos más casos de violencia. Ya. Y un detalle que me quería preguntar es, de repente también se habla de esa violencia que parece que no lo es, que se da, por ejemplo, entre los novios, entre jóvenes, entre adolescentes, que va con los celos, va con las restricciones, va con los regaños, con esos pequeños empujones. Esa es una violencia que poco se identifica, pero también está siendo estudiada ya y promovida la prevención, la violencia en el noviazgo. La violencia del noviazgo no se percibe porque a veces es simplemente tengo que tener la clave de tu Face, o sea, de tus redes sociales, ver quién te llama, a quién prefieres, a tus amigas o a mí, te vas a juntar conmigo nada más, no te pongas esa falda. O sea, ahí empieza, y si las mujeres, las jovencitas, hay que trabajar mucho con las adolescentes, pudieran identificar que esa violencia se transformaría posteriormente en algo como lo que hablaba la compañera de casi la muerte, ¿no? Entonces, también eso ocurre en más adultos, pero principalmente en los adolescentes, que les revisen el teléfono, que les digan cómo vestirse, que les digan que no salgan con las amigas, que prefieran a ellos, a las amigas. Todo eso es violencia que puede llevar a consecuencias graves. Si después es el matrimonio, o el pedir la prueba de amor, que eso está totalmente de la época medieval, eso también es una violencia, y si me quieres, pues tienes que hacerlo, o sea, una manipulación constante a las jovencitas, que en muchos casos las adolescentes y los adolescentes necesitan cariño, a veces tal vez de su hogar, y lo encuentran ahí, o sea, y lo malinterpretan, y bueno, consideran que ese es el camino para sentirse queridas, y pues es un error, ¿no? Porque después vemos los embarazos adolescentes, donde la otra parte de la ecuación, o sea, el chico no está en ningún lado, y la niña sí deja de estudiar, asume a la familia en más pobreza, porque no hay acceso al aborto, porque... Carga adicional. O sea, es terrible para la mujer. O sea, por eso las mujeres seguimos siendo un grupo vulnerable. O sea, la mujer tiene un hijo cuando está chiquita y ya no estudia. Lleva a la casa otra boca más que alimentar. El niño sigue igual, como si nada. Una pregunta. O el adulto. Así rápidamente, ¿se está cumpliendo en Durango con aquellos protocolos que se supone que sí estarían, hace rato hablabas de los asuntos de salud, para que cuando alguna mujer llega a una atención médica se le oriente de lo que puede hacer, por ejemplo, de la posibilidad de abortar en algunas situaciones cuando ha sido víctima de violencia, o del uso de alguna pastilla anticonceptiva de emergencia? ¿Sí se está cumpliendo con eso? Bueno, a lo mejor la compañera podría decirlo, pero en mi observación, desde mi punto de vista, no. O sea, bueno, otra vez vuelvo a ratificar mi confianza en el Centro de Justicia para Mujeres. Existe la norma 046,
que indica que cuando una mujer, el protocolo para una mujer que es víctima de violación sexual es la pastilla anticonceptiva de emergencia, un cóctel de antibióticos que evita hasta el SIDA, o sea, los violadores no usan condón, y incluso el aborto legal si es producto de esta violación. Yo creo que en el Centro de Justicia, yo hasta ahorita he preguntado y no se ha presentado ningún caso, pero sí es, incluso la ley de víctimas, la ley general de víctimas nos habla ahorita como servicios de emergencia la interrupción legal del embarazo en caso de violación sexual sin ningún requisito previo, porque es una tortura para obtener la autorización del Ministerio Público para poder decir si fue producto de la violación y si puede acceder al aborto. En todo el país, no nomás en Durango, hay una serie de requisitos que casi nadie aborta o sea, en estas de tan difícil que se pone y que no siguen los protocolos. O sea, no lo siguen. Todavía no se llega ahí. Lamentablemente el tiempo se nos va, pero me gustaría si tienen alguna aportación, si algún comentario que quisieran compartir con nosotros de esto que estamos hablando, y algo que ustedes desde sus respectivas áreas de actividad pudieran decirle a la gente que podrá leernos o vernos en esta conversación. Bueno, yo concluiría diciendo que es importante tener redes de apoyo, que ninguna mujer va a denunciar un tipo de violencia si no cuenta con una red de apoyo que le permita salir adelante, ya sea la familia, ya sea medios de comunicación, instituciones, asociaciones. Necesitamos funcionar como una verdadera red de apoyo para que esa mujer pueda salir de una situación de violencia. De lo contrario, seguiremos solamente dándole vueltas y vueltas y vueltas a los casos de violencia, pero no podremos erradicar. Bien, yo por mi parte, pues sí, el decirle a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes que denuncien. Pueden encontrar apoyo aparte de las instituciones oficiales, como es el Centro de Justicia para Mujeres, el Instituto de la Mujer y el Grupo Esmeralda, que yo considero un buen proyecto, el Grupo Esmeralda también. Pero si no es así, cuenten con nosotras, con las asociaciones civiles, con derechos humanos, y denuncien, por favor, denuncien para que se acabe la impunidad, aunque sean sus parientes, denúncienlos. Es importante saber que las mujeres no están solas, ¿verdad? No, aquí estamos, está el gobierno y están las organizaciones de la sociedad civil con ustedes. Bien, pues muchas gracias por su presencia. A nombre del ingeniero Jorge Mojica, director de esta empresa, a nombre de mi compañero Manuel Cervantes, agradecemos el que nos haya acompañado en este espacio. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.